Muy bien, buenas noches. Vamos a comenzar el tema del día de hoy, del Diplomado de Teología de la Gracia. Es el tema 39, que es el estado del alma de las diferentes criaturas. Ya tienen por ahí la presentación en sus teléfonos. Ahora que ya revisamos todas estas semanas cómo funciona el alma en estado de gracia, cómo es que la gracia la adquiere el hombre a través del sacramento, a través de los sacramentos, y cómo es que la gracia viene acompañada de las virtudes teologales, de las virtudes cardinales, de los dones del Espíritu Santo, y cómo es que estos operan y cómo es que estos se activan. Vamos a poder ahora identificar cuál es el tránsito del hombre desde que nace hasta que llega al cielo, de una manera muy básica y muy ejemplificativa. A través de unos diagramas nos van a permitir ver ese tránsito y ubicar cómo va operando la gracia en ese tránsito. Bien, vamos a comenzar con una lectura de Lucas 7. Resulta que Jesús anda con sus discípulos caminando por las calles y en algún momento Jesús les dice: les digo que entre los nacidos de mujer ninguno es mayor que Juan. Se refiere a Juan el Bautista. Y continúa el versículo diciendo: sin embargo, el último en el reino de Dios es mayor que él. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Cuando rezamos el credo, dice al principio: creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y tierra. Y después dice, habla de dos creaciones, creador de lo visible y de lo invisible. Entonces, hay una creación visible y hay una creación invisible. La creación visible, todos la conocemos: el agua, las piedras, el hombre, los árboles, las estrellas. Pero hay una creación invisible. ¿Cuál es esa creación invisible? ¿Qué pertenece a esa creación invisible? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué pudiera ser parte de la creación invisible? Los ángeles. Los ángeles. Las almas. El alma. ¿Qué más? Lo de la mente, ¿no? No, la mente es parte de la creación visible. Es el demonio, ¿no? El demonio que se le escapa es un ángel caído. El cielo, el purgatorio y el infierno forman parte de la creación invisible. Y algo también muy importante que hemos hablado: la gracia. La gracia es parte de la creación. La gracia es una criatura, ya lo hemos dicho muchas veces, es parte de la creación invisible. Bien, entonces, cuando hablamos de la creación, podemos hablar de la creación visible y de la creación invisible. Pero también podemos hablar de la creación trascendente y de la creación intrascendente. Es decir, de la creación que trasciende al más allá y de la creación que no trasciende. La creación que no trasciende, pues es una piedra, un árbol, una estrella, el agua. Están con la creación del universo. Cuando el universo llegue a su fin, cuando al final de los tiempos, pues el agua y las piedras ahí se quedan y hasta ahí llegaron, y con su presencia dieron gloria a Dios a su nivel y hasta allí. Pero básicamente el hombre y el ángel forman parte de la creación trascendente, porque están creados para una prueba con la finalidad de trascender a la vida futura. ¿Sí? Bien, vamos entonces a entrar en materia. En este primer diagrama, que se llama niveles de perfección, viene una escalerita en donde está identificado dos escalones. Lo pueden ver ahí. Son dos escalones. Está Dios en un escalón arriba y está el hombre en un escalón abajo. Pongo en esa escalera, en la parte de arriba, a Dios como nivel máximo de perfección, como fuente de toda perfección. Es decir, en esta escalera que vamos a ir formando, viene hasta mero arriba, en el nivel superior, Dios como fuente de toda perfección, y abajo el hombre en esa escalera. Pero en esa escalerita pongo allí puntos suspensivos, aquí en esta parte, porque significa que es una distancia muy grande. No es una distancia finita que el hombre pueda cruzar ni ir más para allá. Hay allí un nivel de perfección infinitamente alto y una diferencia de perfección entre el hombre y Dios. Dios, perfección total, fuente de toda perfección, y el hombre
en su nivel de perfección. El hombre sí presenta algunos niveles de perfección, obviamente biológicamente es una máquina muy bien hechecita, que aunque se enferma y tiene dolencias, es una máquina perfecta, biológicamente, intelectualmente, como le decía ahorita Saraí, intelectualmente también es una máquina muy perfecta, capaz de analizar, de hacer análisis, síntesis, razonamientos, proposiciones lógicas, etc. También presenta cierto nivel de perfección al poseer un espíritu, al poseer un alma, a diferencia de una piedra, ¿sí? Eso es lo que hace al hombre ser un ser trascendente, el que posea un alma. Entonces podemos identificar ahí en esa escalera Dios, perfección total, fuente de toda perfección, y el hombre. Bien. El hombre en esta prueba, en este tránsito, ¿alguna pregunta? ¿No? El hombre en esta vida de tránsito, en esta prueba, nos damos cuenta de que el hombre nace en un estado natural de naturaleza caída. Ya hemos hablado de eso. El hombre tiene una naturaleza caída cuando nace. Es una naturaleza caída porque nace pecador. El niño, el bebé, así como lo vemos bonito, de 3 días de nacido, o ya que se les quita lo rojo, como a los 15 días, que están todavía más bonitos, y ya cuando tienen 3 meses y comienzan a salir de los dientes y a balbucear, y que se ven muy curiositos, muy bonitos, sí lo están, pero están en pecado. Nace en pecado, el hombre nace en pecado, condenado al infierno. Porque si el hombre no naciera condenado al infierno, no hubiera sido necesaria la venida de Jesucristo. El hombre nace en pecado y nace condenado al infierno. Sí, con miras a un plan, y en este plan, obviamente, gira en torno a Jesucristo. Pero el niño, el bebecito, el hombre nace en estado de pecado, con una naturaleza caída. ¿Qué significa esto de naturaleza caída? Que el hombre de inicio, me refiero a Adán y Eva, tenía una naturaleza diferente a la naturaleza del hombre actual. Tenía unas características que se llaman, ¿cómo? Propiedades preternaturales. El hombre no iba a morir, el hombre, ya hablaremos un poquito más a fondo en el siguiente tema de las propiedades preternaturales que tenían Adán y Eva, pero que con el pecado las pierden. Aquellas características que tenían Adán y Eva de que podían tener un contacto incluso verbal con Dios, ellos le hablaban a Dios y Dios les contestaba palabras, ¿sí? Eso ahorita pues nadie, y si hubiera por ahí alguien, por la gracia de Dios, hasta lo juzgaríamos de locos. De manera normal, el hombre nace en naturaleza caída y perdió todo aquello. El hombre está llamado en esta vida de tránsito, en este plan de Dios, a recuperar no solamente el estado original, sino a santificarse y estar sentado junto con Dios en el reino de los cielos. Bien, entonces podemos identificar en este diagrama un tercer escalón. Está Dios en el nivel superior como fuente de toda perfección, y hay 2 opciones para el hombre en naturaleza caída o en estado de gracia. ¿Quiénes están en ese escalón de mero abajo? El hombre en naturaleza caída está el hombre natural, aquel que no ha sido bautizado, sea niño, joven, adulto, anciano, que no ha sido bautizado, está en un estado de naturaleza caída. Obviamente tendríamos que irnos al catecismo y saber que hay diferentes niveles de bautismo, ¿sí? Pero de manera general ahorita, para no entrar en esos detalles, el hombre no bautizado está en ese estado de naturaleza caída. Una vez que el niño o el adulto o el jovencito es bautizado, pasa a este nivel de estado de gracia, en donde tiene características incluso ontológicas en su sustancia diferentes al hombre original. Por eso es que pongo también una diferencia de puntos suspensivos entre el hombre de naturaleza caída y el hombre en estado de gracia. Es un estado infinito de distancia. No hay forma. Si fuera un estado finito en esta escalera, pues con el transcurso del tiempo el hombre buscaría una manera de crear una escalera o un elevador que lo lleve al siguiente escalón. Pero no hay medios humanos
para subir de ese escalón de naturaleza caída al escalón de estado de gracia. Por eso es que hay ahí una serie de puntos suspensivos, porque solamente ese cambio se puede lograr del escalón de mero abajo al segundo escalón por medios divinos, solamente por la obra de Dios. Bien, entonces, ¿quiénes están, para terminar este escalón de abajo? ¿Quiénes están en este escalón? Están todo hombre no bautizado, por lo tanto, todo hombre de otra religión, por lo tanto, todo hombre de otra, que por cuestiones de geografía o de tiempo, o sea, de geografía quiere decir que nació en Japón o en una isla remota y no conoce a Dios, o que por cuestiones de tiempo, que nació hace 3,000 años, 5,000 años, y que ya era hombre pensante, y todo lo que sabemos de las culturas antiguas, bueno, todas esas opciones son de hombres en naturaleza caída. ¿Quién está entonces en este estado de gracia? El bautizado. La única manera de pasar del escalón de mero abajo al segundo escalón es a través del bautismo. El bautismo da la gracia, ya lo hemos revisado muchas veces, da la gracia de filiación, da la gracia de justificación y lleva al hombre allá de manera, mediante este acto divino. Santo Tomás de Aquino dice en uno de sus libros que el que un solo hombre pase de su estado de naturaleza caída a su estado de gracia es superior al acto de la creación. Es mucho más el mérito, el esfuerzo, la trascendencia de que un solo hombre pase de naturaleza caída a estado de gracia, es mucho más que el esfuerzo de la creación, porque la creación ahí va a quedar. Pero con que un solo hombre pasara de estado de naturaleza caída a estado de gracia, que es un paso de trascendencia, es un mérito mucho mayor que la misma creación del universo. Porque este hombre va a trascender a la vida futura y va a poder estar participando del reino de los cielos, participando de Dios en la vida celestial. Entonces, la única opción, la única forma, la única manera de poder alcanzar el estado de gracia es a través de los sacramentos, a través de la gracia santificante. Entonces, allí se encuentra todo bautizado, todo aquel que ha sido bautizado con el bautismo trinitario, católico o no forzosamente católico, pero sí cristiano, ya revisaremos esto con calma en el catecismo. Todo aquel que es bautizado con el bautismo trinitario, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no nada más en el nombre del Padre, ni nada más en el nombre del Padre y del Hijo, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta persona entonces ahora forma parte del pueblo elegido. Es decir, este camino de trascendencia es exclusivo para el pueblo elegido. Por eso lo somos, por eso somos los elegidos. Cualquier persona que no forma parte a la religión católica o al gremio de los bautizados está al margen de este plan. Obviamente, si van al catecismo, encontrarán que Dios tiene un plan para ellos. Pero este plan tan perfecto que hemos revisado y que vamos ahorita a revisar en las siguientes diapositivas, tiene que ver con el bautismo. Tiene que ver con el pueblo elegido. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, Miguel. ¿Qué sucede en este bautizo si no es trinitario? ¿No tiene ningún tipo de movimiento en esa área? El catecismo es el numeral más o menos 1100. Si no me acuerdo mal, ya hace ratito que con esto de la pandemia no he visto el catecismo, debería verlo. En todos los apartados que son referentes al bautismo, habla específicamente del bautismo trinitario, ¿sí? Porque nuestra religión, nuestra creencia, nuestro esquema de fe que nos lleva hacia la vida futura, parte del dogma central del cristianismo, que es un Dios trino. Entonces sí debe ser un bautismo trinitario. Y el que ejerce ese bautismo, Ajá. Yo sé que podemos hacer bautizos de deseo, vaya, ahí lo explica. Cuando lo hace trinitario, aunque no sea un sacerdote, aunque sea,
toma ya... En el caso más extremo, un no bautizado puede bautizar a un no bautizado. ¿Qué se necesita? Ser creyente. Entonces tú puedes decir, bueno, ¿cómo es creyente si no es bautizado? Dios tiene sus mecanismos, ¿sí? Entonces sí debe ser un bautismo trinitario. ¿Más preguntas? ¿Hasta aquí va todo bien? ¿Sí, Saraí? Bueno, es que hace poquito supe de un conocido que se bautizó como a los 25, Ajá. por así decirlo, por cotorreo. Ajá. Pero mi duda es ahí si el bautismo sí tiene efecto. O sea, porque pues ahora sí que pues la persona que lo llevó a bautizar pues sí es creyente y pues obviamente fue con un sacerdote, ¿no? Entonces ahí mi duda es si recibe la gracia, si empieza a ser partícipe de... Mira, sin irnos muy a fondo, ¿qué edad tenía este amigo? Tenía 23 años. Pues él quiso ir. Y aunque sea de cotorreo, esperemos que ya Dios lo haya tomado y lo lleve por buen camino. Sí, podemos decir que sí. Y ahora eso de cotorreo, a lo mejor pues era cierto cotorreo, pero él creía algo. Si no, no se hubiera prestado a este tipo de cosas. Bien. Ok, sí, Javier. En el estado de gracia, en el bautismo, nos mencionas que se puede hacer, digamos, alguna secta o religión que lo haga en trinitario. ¿Tiene el mismo efecto que en la católica? Sí. Si es iglesia separada, no me sé los nombres, pero por ejemplo, ¿cuál pudiera ser? Los anglicanos, por ejemplo. Los anglicanos tienen bautismo trinitario, es más, tienen sus obispos y tienen una estructura muy bien formada. Si te vas aquí alrededor, puede ser que haya por allí, luego vas pasando y resulta que esa casa es un templo, una iglesia de una secta, y si te asomas puede ser, lo más seguro, todavía gracias a Dios, que sí son sectas cristianas, separadas del catolicismo por X razón, pero creen en un Dios trino y llevan a cabo su bautismo trinitario. Y ese bebé, bueno, ahí no son bebés, son por lo general ya jovencitos o adultos, que se bautiza, en ese momento está listo para el cielo. Sí, hasta allá llega el bautismo. Pero ¿Sí? por ejemplo, los testigos de Jehová Ellos no. no creen en la Santísima Trinidad. Ellos creen en Dios Padre, Nada más. nada más. Creen en Jesús como un profeta, Como un iluminado, entonces ese ya iluminado, hijo de Dios, pero hombre, criatura. criatura. Entonces, debe ser un bautismo trinitario. Y sí hay sectas, gracias a Dios. Bien. Último, en ese Sí. bautismo, ¿qué sucede si se ha vivido en pecado durante esa edad, 23 años? Llega el acto trinitario, ¿borra todos sus pecados? Sí. Sí. De Borrón y hecho, no cuenta nueva. requiere ni confesión. No. De manera, mira, aquí en la parroquia, por ejemplo, hay un grupo, ¿cómo se llama? De preparación ICA. para ICA. ¿Cómo se llama? Iniciación cristiana para adultos. Cristiana para adultos. Un jovencito, un matrimonio, un señor ya grande que no ha sido bautizado, se le prepara, porque sí lleva a cabo una preparación que se llama preparación catecumenal, que por lo general esos bautizos son el día del domingo en la vigilia pascual del sábado en la noche, y un evento muy bonito. Ahí se recibe el bautismo, la confirmación y la primera comunión, y llevan esta preparación. Pero si hubiera un adulto que no está bautizado, un jovencito, y que está en riesgo de muerte, por ejemplo, y cualquier otro cristiano o no cristiano lo quiere bautizar allí atropellado en la calle y él acepta, queda limpio para el cielo. Lean la parte del catecismo, todo lo que es el bautismo. La verdad es que está impresionante, está muy bonito. Bien, el hombre en estado de gracia, el bautizado, tiene dos opciones, que es el siguiente diagramita. El bautizado tiene dos opciones. Tiene la opción de que una vez que es bautizado, está en estado de gracia o está en estado de pecado. Ya fue bautizado, entonces ya no está en el escalón de mero abajo. En esta escalera nueva ahorita hay 4 escalones. Ya no está en el escalón de mero abajo, ya fue bautizado, pertenece al pueblo elegido, y una vez que es bautizado, o conserva su estado de gracia o está en estado de pecado y tiene que
regresar por los sacramentos de reconciliación a estar en estado de gracia. Y son las tres opciones. Entonces, ¿quién está en estado, en este segundo escalón? El hombre bautizado en estado de pecado. ¿Quién está allí? Está todo bautizado, practicante, que perdió el estado de gracia, pero que con cierta constancia se confiesa y recupera su estado de gracia. En ese segundo escalón del hombre bautizado en estado de pecado, entonces está este católico, este cristiano, que bautizado perdió su estado de gracia. También está aquel practicante de una secta que tuvo su bautismo trinitario cuando era un chiquillo, pasaron 20 años, la vida lo lleva y perdió su estado de gracia. Y los hermanos separados no tienen sacramento de reconciliación. Ese es exclusivo de la iglesia católica, apostólica y romana. Entonces, allí está, fue bautizado, pasó el tiempo, la vida lo llevó y está en estado de pecado, pero es bautizado. También allí está aquel católico que se mantiene dentro de la iglesia católica y que desde que se casó, por ejemplo, que fue obligado, como tú quieras, a confesarse para poderse casar, y pasaron 20 años, 30 años, él está allí. Es bautizado, pero está en estado de pecado, ¿sí? Serían así como las opciones principales, los casos principales del que habita allí. Bien, nos damos cuenta entonces que nuestra vida de tránsito como pueblo elegido, en esta vida entre que nacemos de nuestra madre hasta un minuto o un segundo antes de morir, son las únicas tres opciones. El que está en naturaleza caída y no está bautizado, en el escalón de mero abajo. En el segundo escalón, el bautizado que perdió su estado de gracia y no se ha reconciliado. Y el tercero, el bautizado que a través de la vida gana y pierde el estado de gracia, pero se mantiene y ahí va y está en estado de gracia. Son las únicas tres opciones para el pueblo de Dios mientras estamos en tránsito, ¿sí? Bien. Una vez que el hombre muere y está en estado de gracia, ahorita vamos a dejarlo así nada más. Una vez que el hombre muere y está en estado de gracia, y hay suficiente gracia en él, y ya pagó en su vida o en sus últimos momentos o por el género de muerte que Dios tenía para él, ya pagó toda la pena pendiente, entonces llega al cielo. Y vamos a poner ese siguiente escalón, que es el hombre en estado glorificado. Ese escalón, que obviamente está abajo de Dios, pero arriba del hombre en estado de gracia, que todavía está en la tierra, ese estado de hombre glorificado es el cielo. El hombre está llamado para el cielo. Hay una encíclica muy bonita, no recuerdo el nombre, es de Benedicto XII, y Benedicto XII es famoso por muchas cosas, pero es famoso por esa encíclica, búsquenla. La encíclica de los novísimos, así se llama. Si no, en uno de los libros que les voy a dar ahí viene. Pone las condiciones. Él comienza diciendo, Benedicto XII, que es en el año 1300, 1400, más o menos, si no me acuerdo. Él comienza diciendo: escribo estas verdades que serán válidas para siempre, de que el hombre en estado de gracia, que muere en estado de gracia, que ya... Y pone todas las condiciones para llegar al cielo. Y pone todas las condiciones para el purgatorio. Y pone todas las condiciones para el infierno. Esa encíclica está muy bonita. Entonces, ese cuarto escalón que aparece ahora es el hombre en estado glorificado. ¿Quién está en ese escalón? En ese escalón está todo aquel hombre, mujer, niño o anciano o bebé que fue bautizado, que conservó el estado de gracia y que ya pagó la pena pendiente. Son las condiciones básicas. Bautizado, que murió en estado de gracia y que ya pagó toda la pena pendiente. Entonces, bautizado, bautismo trinitario. Que murió en estado de gracia significa que no forzosamente que después
de confesarse, se murió. Porque a lo mejor se confesó y pasó un tiempo, no perdió el estado de gracia y murió. O era un enfermito que estaba en cama, recibió la unción de los enfermos y murió. O puede ser también aquel que practicante, cotidiano de la religión, de la vida de fe, de la vida de sacramento, y que, como la mayoría de todos nosotros, y que muere en un momento en donde a lo mejor había perdido 2 o 3 días antes el estado de gracia, pero que en ese momento de muerte, instantes antes, Dios lo socorre y lo encamina a hacer su contrición perfecta, ¿se acuerdan de ese punto? Y recupera el estado de gracia. Entonces, ese que muere en estado de gracia, bautizado en estado de gracia, y que ya pagó toda la pena pendiente, es el habitante del cielo. No forzosamente tiene que ser un santo de los altares, o un santo inscrito en el canon, en el catálogo de los santos de la Iglesia Católica, sino como la mayoría de los santos, y que confiamos en la misericordia de Dios, que mueren, pasa un tiempo y están en el cielo. Bien. Ok. Hasta aquí todo va por un camino normal. Ok. ¿Alguna pregunta? La indulgencia plenaria te ayuda a pasar así en estado de gracia. El siguiente tema, dentro de 2 temas vamos a ver el purgatorio. En el purgatorio vamos a ver cómo opera la indulgencia plenaria. Es muy interesante. La indulgencia plenaria es un instrumento propuesto por la Iglesia, válido. No es un sacramento, es un sacramental, pero es válido y sí lleva al moribundo al cielo o al purgante al cielo. Hay condiciones, hay un intervalo de tiempo, ya veremos cómo opera, pero sí es real, sí es real. Viene en el catecismo de la Iglesia Católica, si no me acuerdo mal, numerales 1200, donde viene 1400, donde viene lo referente al sacramento de la reconciliación, de la confesión. Bien. Siguiente punto. Los 3 primeros escalones que vemos en esta diapositiva, que es el hombre naturaleza caída, el de mero abajo, el hombre bautizado en estado de pecado, que es el segundo, y el hombre en estado de gracia, que es el tercero, son propios de esta vida, son propios de la vida de tránsito. Ya el hombre en estado glorificado pertenece a la otra vida, es posterior a la muerte. Ustedes y yo sabemos que hay otra opción, hay otro escalón allí intermedio, que es el purgatorio. El purgatorio también se redacta muy bien por Benedicto XII en esta encíclica de los novísimos, año 1200, 1300, y pone las condiciones suficientes y necesarias para que un alma se vaya al purgatorio. Bien. En el deseo de ejemplificarlo en esta escalerita que le hemos llamado niveles de perfección, en donde mero arriba está Dios como fuente de toda perfección y mero abajo está el hombre naturaleza caída, y ya explicamos estos escalones, ¿en dónde ubicamos al purgatorio? Piénsenle un poquito. ¿En dónde vamos a ubicar al purgatorio? Porque el purgatorio sí es un nivel de perfección. Obviamente, cuando hablamos de nivel de perfección, específicamente nos referimos a nivel de perfección de la gracia. ¿Dónde ubicaríamos entonces al purgatorio? A ver, opciones y un poquito justificando la respuesta. ¿Dónde iría el purgatorio? A ver, ¿quién da la primera respuesta? Pues en medio, ¿no? ¿En medio de dónde? Estado de gracia con Entre el estado de gracia y el estado glorificado. Entre el hombre bautizado en el estado de gracia y el hombre en estado glorificado, allí en medio. ¿Por qué? porque no ha alcanzado. Porque no ha alcanzado a pagar sus culpas o hacer a reconciliarse de las faltas que cometió. Bueno, si hablamos con propiedad, el hombre no paga su culpa, la paga Jesucristo. No, pero además, el hombre en estado de purgatorio ya es salvo.
Ah, ok. O sea, ya obtuvo... Ya no tiene está a prueba. Ya no está a prueba. Ya no está a nada más prueba. está en proceso de purificación. Está en proceso de purificación, de perfeccionamiento. Ok. ¿Más opiniones? ¿Sí? Bien. Vamos a ver, para ubicarlo con toda certeza dónde va. Obviamente está abajo de Dios, eso no hay ninguna duda, y está arriba del hombre en naturaleza caída. ¿Qué quiere decir? Primera consecuencia, si está arriba del hombre de naturaleza caída, no sabemos en el segundo o en el tercero, apenas estamos deliberando, sí quiere decir que el purgatorio es exclusivo para el pueblo elegido. ¿Sí? Un no bautizado no tiene opción de purgatorio, siguiendo la sana doctrina y siguiendo la sana teología. Dios tiene sus mecanismos, porque existe el bautismo de sangre, que aquel que nunca se bautizó, pero está en el momento de morir y se dobla delante de Dios, queda bautizado, y entonces ya es parte del pueblo elegido. Pero de manera natural podemos decir entonces que el purgatorio está abajo de Dios y está arriba del hombre en naturaleza caída. Por lo tanto, el purgatorio es propio del plan de Dios, el purgatorio es propio de la vida de tránsito, el purgatorio es propio de la vida de perfeccionamiento y también es propio del pueblo elegido. Punto número 2. El purgatorio debe estar abajo del cielo. También nos queda claro. Ok. Y también debe estar arriba del hombre bautizado en estado de pecado. ¿Verdad? Ok. Porque el que muere, nada más, el que está bautizado, nada más tiene dos opciones de muerte. O muere en gracia o muere en pecado. Yo les pregunto, el que va al purgatorio, ¿cuál de estas opciones, o las dos, o ninguna? El que va al purgatorio está en estado de gracia, está en estado de pecado, o está en estado de gracia parcial, o está en estado de pecado parcial, o pecado venial, o solamente pecado, ¿cómo se llama el que heredamos de Adán y Eva? Original. ¿Cómo está eso? A ver, ustedes platiquen. Ustedes fueron al catecismo, allá por 1900, cuando Díaz Ordaz. Está en estado de gracia. Está en estado de gracia. El hombre que muere, el hombre bautizado o no bautizado, que muere en estado de pecado, va al infierno. Esto nos lleva, primera conjetura, entonces nos lleva a afirmar que el hombre que muere, tú y yo, cuando nos llegue el momento de morir, debemos estar en estado de gracia. El que muere en estado de pecado, ya lo dice Benedicto XII en su encíclica de los novísimos, va directo al infierno. El que muere en estado de pecado. Para ganar el cielo se requiere morir en estado de gracia. Para ganar el infierno, o para merecer el infierno, se requiere morir en estado de pecado. Entonces, estado de pecado significa estar odiando a Dios. Morir en odio de Dios. Aquel que es atropellado por un camión y que ahí llevaba su vida más o menos, ni siquiera imaginen a alguien muy practicante, ni alguien muy devoto, alguien de misa dominical eventual y que va a la misa porque afuera están los tacos, pero bueno, ahí va la cosa. Pero que muere atropellado y en ese momento se rinde ante Dios, está en estado de gracia. Si en ese momento que lo atropella el camión, se rinde ante Dios, lo reconoce como su Señor, pide perdón y le dice que lo ama, aunque sea en un solo acto, se va al cielo. Pero aquel que se muere atropellado y se muere renegando y maldiciendo de Dios, pues se va al infierno. Entonces, para el purgatorio se requiere estar en estado de gracia. Entonces está arriba del segundo escalón. ¿Sí? Y empezó a llover, ¿verdad? Entonces, está abajo de Dios, abajo del cielo, arriba del estado de naturaleza caída y arriba del estado de pecado.
Pero entonces ahora está el estado del hombre en estado de gracia y el purgatorio. Vamos a hacer aquí un análisis. ¿Quién está en el escalón del hombre en estado de gracia? Pues la verdad es que es un abanico muy grande. Está desde el niño recién nacido bautizado, ese está en estado de gracia. El niñito, otra opción, el niñito de 8, 10, 12 años, pues que es niño, que tiene sus juegos infantiles, ya empieza con sus travesuras, que se roba 10 pesos, o que le da un puntapié al niño, o echa sus majaderías por ahí de niño, pero su mamá lo lleva y se confiesa porque ya tiene la primera comunión, y muere. Ese está en estado de gracia. También aquel jovencito o adulto que ya lleva una vida de sacramentos, que lleva una vida practicante, más aún si ya lleva una lectura, una práctica de la lectura de la palabra, o una devoción de rezos diarios, bueno, él está en estado de gracia también. Otra opción, una religiosa de un convento de estos de encierro, ¿cómo se llama? Clausura. De clausura, que dedican toda su vida a la adoración, a la oración, a la devoción, a la contemplación, a hacer actos de reparación. Ella está en estado de gracia. Más aún, aquel ya practicante, muy devoto, y que Dios lo lleva ahora a la vida mística, todo lo que hemos hablado de la vida mística, que ya lleva que ya tiene su episodio de contemplación infusa, y comienza él a tener en su vida manifestaciones raras con mira a la perfección. Él está también en estado de gracia. Entonces vemos que es un abanico muy grande del estado de gracia. Desde aquel niño, es más, voy a poner otro caso, un narcotraficante, matón, delincuente, secuestrador, que así llevó toda su vida, pero que en el momento de morir, Dios se apiada de él y dirige su mirada hacia él, y él dice: perdón, Señor, me reconcilio ante ti, y muere. Bueno, él está allí en estado de gracia. Entonces es un abanico muy grande. Es un abanico muy grande, y por lo tanto podemos hablar de diferentes grados, sin duda, de perfección de la gracia. La perfección de la gracia de un bebé recién nacido, la gracia es una semilla que se desarrolla, ya lo hemos visto. La gracia de una monjita de claustro, pues ya tiene un avance muy superior. De alguien que ya está en proceso místico, es muy superior. De este narcotraficante que muere, pues eso apenas, ahí se sembró la semillita, pero es suficiente para ir al cielo. Entonces vemos que es un abanico muy grande el estado de gracia. Vamos a ver ahora el purgatorio. En el purgatorio, ¿quién está? En el purgatorio está aquel niñito, el niño recién bautizado que muere, ese al cielo. Y así lo marca nuestra fe. Pero ya un niñito que ya tiene una vida de 8 años, 10 años, y que ya hace esos pecadillos, a lo mejor le tocan 10 o 15 o 20 minutos de purgatorio. O dos días, o algo de purgatorio. Aquella monjita o aquel practicante de la vida diaria como tú y yo, o aquella monjita de claustro que aún allí, bueno, está sometida a una vida y al dolor, y que la lleva y que nos lleva a nosotros a tener con cierta frecuencia pecado, pero regresamos, va acumulando pena, y si no la hemos cubierto, vamos al purgatorio. Entonces sí podemos identificar que, por ejemplo, la monjita que está en su convento de 80 años y que es la más santita de todas, y que las demás hermanas la ubican como la más santita, y ella así en su humildad ni siquiera lo acepta, pero allí va. Tiene un estado de gracia más perfecto que aquel narcotraficante que muere, en su último instante se convierte, 2 segundos de gracia,
y muere y se va al purgatorio. Sí podemos identificar que en cuanto a la gracia, va a haber estados o situaciones de gracia superiores en esta vida que en el purgatorio. Sí lo pudiéramos ubicar así. Pero vamos a ubicar el purgatorio para cuestiones del estudio y soportado en el catecismo donde lo ubicaron ustedes hace rato, entre el hombre en estado de gracia y el cielo. Bien, por un motivo, por varios motivos. Uno, lo acaban de decir, lo dijo Aurora, el que esté en el purgatorio conserva su estado de gracia, ya no está en prueba, ya es salvo, no ha terminado su proceso de perfeccionamiento ni de purificación, pero ya es salvo, ya no es sujeto de la tentación, ya no es sujeto de pecado, ya no está a prueba, ya no está en tránsito. El tránsito es en esta vida y por eso lo ubicamos allí, como una de las alternativas de la vida futura o de la vida después de la muerte. Entonces, en el purgatorio se encuentran todas esas opciones que mencioné hace rato. Podemos identificar entonces que en el purgatorio se vive un nivel de gracia y de perfeccionamiento superior al que se vive en esta vida. En el purgatorio ya no está el cuerpo, solamente está el alma. El alma, es más, ni siquiera está la mente, y eso nos cuesta un poquito de trabajo entenderlo. El cuerpo y la mente se quedan aquí, solamente va el alma. Obviamente tus recuerdos, tus deseos, tus anhelos son mentales, esos se quedan aquí. Ya lo veremos cuando veamos el purgatorio, porque eso trae muchas consecuencias. Pero en el alma en el purgatorio solamente está el alma. Y hablamos así como hablamos de que el niño naturaleza caída, una vez que es bautizado, es una creación diferente, porque aunque no vemos diferencia en el niño de estar en pecado original, a una vez que es bautizado, físicamente no vemos diferencia. A lo mejor decimos, es que ya estaba muy chilloncito y ahora duerme muy tranquilo. Pues sí, puede ser, pero es otra cosa. En su alma es donde viene una segunda creación, porque está haciendo de una naturaleza caída ahora a naturaleza santa, que comparte la santidad y que esa santidad que tiene viene de la única fuente de toda santidad, que es Dios. Ahora el que pasa al purgatorio es despojado de su cuerpo, es despojado de su mente, trasciende nada más de manera espiritual su alma al purgatorio, y es como una segunda creación o una tercera creación, en donde el que está en el purgatorio está a la entrada del cielo, y eso es lo que lo hace purgar. Está a la entrada del cielo, no tiene todavía el traje de fiesta, así lo dice el Evangelio. No tiene traje de fiesta para entrar a la boda, necesita vestirse con el traje de fiesta para poder entrar a la fiesta del reino de los cielos. Bien, hasta aquí entonces. ¿Alguna pregunta? Sí, dime, Javier. Entendiendo que, como nos estabas diciendo, si tienen una vida de pecado y que en el último momento se arrepiente, entonces va a entrar al purgatorio porque ya entra en gracia. Sí, porque entra sin pecado. Si alguna persona, vamos a ponerle nombre Judas, que actuó mal, que vendió a Cristo, pero que al último se arrepiente, pero él se quita la vida, ¿tiene oportunidad de llegar al purgatorio? Mira, a ver, aquí vamos a separar ese caso de Judas en dos. Vamos a pensar en el que se suicida. Entre el acto de suicidio y el acto de morir, que el acto de morir es la separación. Fíjate, el acto de suicidio es propio del hombre. Él decide llevarlo a cabo y hasta lo prepara. Y el acto de morir no es un acto propio del hombre, es un acto propio de Dios. Dios da la muerte, ¿sí? Porque es el único capaz de separar cuerpo y alma. Esa es la muerte. Teológicamente esa es la muerte. Entonces, entre el acto de suicidio humano, que es el disparar la pistola, y el acto de morir ya como acto patrocinado por Dios y dirigido por Dios, si hay un lapso de tiempo, si tú quieres microsegundos,
Y allí puede venir un arrepentimiento. Y allí puede venir, y confiamos y que Dios así lo haya querido, que en muchos de los casos así haya ocurrido. Entonces aquella persona muere limpio de pecado. Sí con pena, pero sin culpa. La culpa la asume Jesucristo como si Él hubiera maquinado todo esto. Ya sabemos eso. En el caso de Judas, ni siquiera voy a tomar el punto de que se suicidó, de que se colgó del árbol, etc. Él renunció. Más aún, lean el pasaje, viene referenciado al menos en 2 de los evangelios. El pecado de Judas fue la desesperación. Porque él, si no nos acordamos del evangelio, si nos acordamos de las películas, él dice, yo no quería esto. Es más fácil acordarse a veces de las películas que del evangelio. Y dice, yo no quería esto, pero no confía en la misericordia de Dios. Es decir, él cometió el pecado contra el Espíritu Santo, que es la desesperación. Y se haya suicidado o no, es irrelevante, porque él no confió en que había en Dios suficiente perdón como para perdonar ese acto. Ese fue su pecado. No tanto el venderlo, no tanto el suicidarse, porque el venderlo y el suicidarse pueden ser perdonados en esta vida, pero la desesperación, el pecado contra el Espíritu Santo, no es perdonado ni siquiera en la vida futura. Ajá, bien. ¿Más preguntas? La culpa la pagó Jesucristo. Sí. La pena es lo que tenemos. Sí. Cualquier acto pecaminoso, cualquier pecado que tú y yo cometemos. Tú y yo tenemos 2 tipos de pecados. O bueno, el hombre tiene 2 tipos de pecado. El que comete él y el que hereda. El que hereda, lo heredamos, nacemos con él y es borrado por el bautismo, por la gracia de Jesucristo. Él carga con ese pecado original. Y el pecado actual, que se llama, que es el que tú y yo actuamos, el pecado de acto, también Jesucristo carga con la culpa, ¿sí? Se hace culpable, único culpable ante Dios, pero esto acarrea una pena, y la pena sí la tienes que pagar tú. Ajá, bien. ¿Más preguntas? Ok. Pues aquí está la escalera en los niveles de perfección para el hombre. En esta escalera de niveles de perfección hay otros 2 escalones. Esos 2 escalones no son escalones para el hombre. Podemos identificar en este diagrama, antes de pasar al siguiente, que los 3 escalones de abajo pertenecen a esta vida, que es el estado de naturaleza caída, el bautizado en estado de pecado y el bautizado en estado de gracia. Y los otros 2, que es el purgatorio y el cielo, son de la vida futura. Bien. Hay otros 2 escalones, que es donde se encuentran María y los ángeles. Y los ponemos aquí porque es importante ubicarlos. Ponemos en primer lugar a María como poseedora plena de toda la gracia, poseedora plena de toda la perfección como criatura. Porque poseedor de toda la perfección como creador es Dios. Pero poseedora de toda la gracia y de toda la perfección como criatura se encuentra María. Y se encuentra abajo de Dios. Sí, entre María y Dios hay puntos suspensivos porque es una distancia infinita. Así como entre el hombre que está en el cielo y Dios hay una distancia infinita, el que está en el cielo sigue viendo a Dios, como inalcanzable, como el ser supremo y perfecto, pero ahora lo ve de manera diáfana y sin obstáculo intermedio. El que está en el cielo nunca va a terminar de conocer a Dios. Así pase lunes, martes, miércoles, por los siglos de los siglos, nunca termina de conocer a Dios, ni nunca termina de maravillarse. Bueno, María se encuentra en lo más alto de esta escalera, nada más abajo de Dios, pero así todavía hay una distancia grande y abismal entre María y Dios. María se encuentra entonces como el ser creado más perfecto, el ser creado más cercano al Creador y el ser creado poseedor de todas las gracias a nivel
máximo alcanzable por cualquier criatura. Y eso nos causa a nosotros mucha alegría. Además somos un pueblo muy mariano. Nos causa mucha alegría de que tenemos un segundo intercesor, nuestro primer intercesor, Jesucristo. Tenemos un segundo intercesor, alguien de nosotros. Dice el ritual de la adoración nocturna en el turno de las 4 de la mañana, orgullo de nuestra raza, porque María es de nosotros. Alguien de nosotros en ese nivel de perfección. Y el tema que sigue es el tema de María, ya lo veremos. Pero entonces María ubicada allí como el ser creado más perfecto. En el templo de la Infantita, en el seminario que está en Santa Ana del Conde, en el templo, la pared del fondo del altar dice de Dios la obra maestra. Y con justa razón. Están abajo de María y arriba de los hombres en el cielo los ángeles. Y están ubicados allí. ¿Sí estará bien ubicarlos allí o no? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué? Porque ellos ya pasaron su prueba y además su estado de perfección con respecto del hombre es muy superior. El estado de perfección del ángel más chiquillillo, vamos a pensarlo así humanamente, que dijera Dios, a ver, fórmense todos los ángeles de chico a grande. Y acá al principio está Miguel, ¿no? El arcángel. Y al final el angelillo más mugrosillo, vamos a pensarlo de esa manera. El más chiquillillo al final. Y luego dice, fórmense todos los santos, tú no María, todos los santos, desde el más grande, San Francisco de Asís, ahí codo con San Juan, ¿cómo era la lectura de hoy? San Juan Bautista. Y a lo mejor también ahí José, el esposo de María, y mi abuelita, ándale, ya la colé hasta allá. Y hasta acá el último, el santillo más chiquillillo, pero santo. Ina. Ándale, sí, Ina está ahí. Nuestro querido. El Padre. ¿Mandé? El Padre Pío por ahí. El Padre Pío, pero nuestro querido Nico, también allí formadito. Hay mucha diferencia entre el santo más grande y el ángel más chiquito. Hay una distancia muy grande, insorteable, ¿sí? Porque la naturaleza del ángel es diferente de la naturaleza del hombre. Las personas que se dedican a estudiar los ángeles, yo no sé mucho de eso, lo avalan y hay estudios muy serios de esto. Pueden revisar la Suma Teológica de San Agustín. Ahí viene, él demuestra y está autorizado por la Iglesia por qué el ángel es superior al santo. Simple y sencillamente él da varias aseveraciones y dice, yo me acuerdo de una de ellas que es la que más me gusta. La naturaleza del hombre es superior a la naturaleza del ángel es superior a la naturaleza del hombre. ¿Por qué? Entre muchas causas, el hombre necesita un cuerpo para salvarse y el ángel no necesitó de un cuerpo para salvarse. Por eso el espíritu del ángel y el espíritu del hombre son diferentes, pero es superior al del ángel. Es superior el del ángel. Bien, entonces, ahí está la escalera. Ahí está la escalera de perfección en términos de gracia. Y va a quedar de tarea para ustedes, les voy a mandar los libros. Aquí viene un libro para cada uno de los escalones. Ahorita que terminemos el tema se los mando. Hay un libro para el hombre naturaleza caída. Hay un libro para el hombre bautizado en estado de pecado, para el hombre en estado de gracia, todos hasta la Santísima Trinidad. Se los voy a mandar todos excepto dos. El de María y el del purgatorio, porque esos les vamos a dedicar un tema especial. El siguiente tema que veamos va a ser el tema de María y vamos a ver por qué, ya así bien desde las tripas, por qué María está ahí en ese escalón. Ok, podemos decir, vamos a la siguiente diapositiva, podemos decir entonces de cada uno de estos escalones. No lo voy a desarrollar ahorita aquí en el tema, pero en las diapositivas lo pueden ver. De cada uno de estos escalones podemos decir 10 cosas diferentes. 1. ¿Quién es la criatura que está en cada uno de estos escalones?
Ya dijimos, por ejemplo, quién está en los no bautizados, quién está en estado de pecado, quién está en estado de gracia, quién está en el purgatorio, quién está en el cielo, quién está en los ángeles. En María nomás está ella, y arriba en Dios nomás la Santísima Trinidad. Entonces podemos identificar en cada escalón quién es la criatura o el creador, en el caso de Dios, que pertenece a cada uno de los escalones. También podemos identificar cuál es la gracia o cuáles son las gracias y el nivel de gracia que aplica en cada escalón. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo. El nivel de gracia y el tipo de gracia. El que no está en el escalón de mero abajo, el que no está bautizado, para él no hay ninguna gracia. Nada más las gracias externas, y él sabrá si las toma o no. Pero gracias internas que transformen, no hay ninguna. Para el hombre que está bautizado, el segundo escalón, que está bautizado pero que está en estado de pecado, nada más tiene la gracia de filiación imperfecta. Es decir, sigue siendo hijo de Dios, sigue siendo hijo imperfecto, es el hijo pródigo que es hijo, pero que se fue, ¿sí? En el tercer escalón está el hombre con gracia santificante aquí en la tierra, pero todavía imperfecta. Así sea muy santito aquí en la tierra, sigue siendo imperfecta. A no ser que sea ya un místico grado 10, décimo dano, como se llame. O sea, quitando si acaso a San Juan Bautista, a los santos que ya mencionamos, a San Francisco de Asís, ya en su grado máximo de santidad cuando todavía estaban aquí, que ellos ya tienen una santidad casi perfecta y que nada más les falta el acto de morir para terminar de perfeccionar la santidad, ¿sí? Pero todos los demás tenemos, aunque estemos en estado de gracia, tenemos la gracia santificante, pero es imperfecta, porque si fuera perfecta ya no caeríamos. Es imperfecta puesto que la perdemos. Después viene en el purgatorio, allí ellos tienen gracia santificante en perfeccionamiento sobrenatural. El que está en el cielo ya tiene la gracia santificante y además la gracia de visión beatífica. El ángel tiene gracia de visión beatífica angelical y gracia santificante angelical. María es templo perfecto de Dios, tiene todas las gracias, y Dios como ser divino, ser perfecto. Entonces, vamos a poder decir, ustedes en su casa, 10 cosas diferentes de cada escalón. El tercer punto es qué tipo de contacto hay entre Dios y cada una de las criaturas. Por ejemplo, el que no está bautizado, ¿qué tipo de contacto real tiene con Dios? Pues nada más a nivel moral, cuando se acuerda. El que está en estado de pecado, que ya está bautizado, pues nada más una relación a nivel moral, y sí tiene la filiación imperfecta, pero está en pecado, no tiene relación real. El que está en el purgatorio ya tiene una relación muy cercana con Dios, ¿sí? El cuarto punto es cómo se va perfeccionando la persona conforme se va perfeccionando la gracia. El quinto punto es precisamente cómo se va perfeccionando la gracia, y eso lleva al sexto punto, que es cómo se perfeccionan las virtudes y los dones, porque conforme se va avanzando por esta escalera de perfeccionamiento, se va perfeccionando la gracia, pero porque se va perfeccionando el don y la virtud. El don y la virtud son los que perfeccionan la gracia. Y esto lleva, punto número 7, a que la sustancia del alma, la sustancia del hombre, cada vez se cristifica más, cada vez se hace más parecida a la sustancia de Cristo. Ese es el punto 7. El punto 8, por lo tanto, cada vez vive más de la bienaventuranza. Obviamente, el que no está bautizado, pues no tiene ningún nivel de bienaventuranza real, si acaso moral. El que ya está en estado de gracia, ya posee, ya se puede llamar bienaventurado terrenal. El que está en el cielo ya es un bienaventurado celestial porque tiene a Dios mismo como su propia bienaventuranza. Y eso lleva en el punto 9 a tener un gozo de Dios. Obviamente goza más de Dios el que está más cercano de Dios. Y punto número 10, ¿qué tipo de gloria puede dar a Dios cada una de estas personas? Obviamente el que no está bautizado, pues da muy poquita gloria a Dios. El que está bautizado y en estado de gracia, su mismo estado de gracia, sus mismos actos ejercidos en estado de gracia, dan gloria a Dios. Pero el que está en el purgatorio da gloria a Dios todavía superior, y el que está en el cielo da gloria a Dios.
Porque la gloria a Dios es un acto que veremos cuando veamos el cielo, ¿sí? Ok, entonces, de manera general, para terminar, como resumen, el hombre vive, tú y yo, vivimos en una vida de tránsito, vivimos en una vida de prueba, que se trata, en pocas palabras, de tener la gracia, desarrollar la gracia, cultivarla como una semilla que es, a través de nuestros actos de práctica de la virtud, virtudes teológicas, virtudes cardinales, virtudes teologales, virtudes cardinales. Esto lleva a que Dios nos permita, y que así sea, morir en estado de gracia y purgar lo más posible aquí en tierra, pagar las penas pendientes aquí en tierra, en esta vida, lo más posible, para que nuestra vida en el purgatorio, si es que fuera el caso, sea lo más reducida posible, para llegar al final a aquel lugar para el cual fuimos creados. No fuimos creados para esta vida. Si fuéramos creados para esta vida, no moriríamos, no nos doleríamos, no sufriríamos. Fuimos creados para el cielo. En este camino de alcanzar el cielo, esta es la escalerita de la perfección, que así le estamos llamando, y que Dios nos permita mantenernos, perseverar, morir en gracia, y algún día saludarnos todos juntos con todos nuestros seres queridos en el cielo, gozando de Dios y dando gloria a Dios. ¿Alguna pregunta final? Sí. Bueno, teniendo en cuenta los escalones, cómo nace el hombre de naturaleza caída y va creciendo en gracia, va aumentando con el bautismo, a llegar a un grado de glorificación. Sí. Si llevó una buena vida llena de obras de misericordia y todo, ¿podría llegar, si ser santificado, al grado de un santo, o se quedaría en el estado de glorificación permanente? A ver, nomás vamos a ubicar las palabras. En esta vida de tránsito nada más se alcanza la santificación. Puede ser, tú y yo vivimos en una santidad imperfecta, puesto que, y yo más que tú, caemos y nos levantamos. El que ya está en una vida mística y ya alcanzó el nivel, ya tiene la unión sustancial con Dios desde esta vida, ya es santito, ya nomás lo separa su última prueba, que es la corrupción del cuerpo al morir y llegar al cielo. El que llega al cielo es glorificado. Hasta el cielo es que obtenemos la glorificación. Pero creo que tu pregunta va por este lado. Todo el que muere en estado de gracia, es decir, en amistad con Dios, reconociendo a Dios como su Señor y reconociéndose uno como pecador, muere santo y tarde que temprano llegará al cielo y será glorificado. Ajá. Entonces nuestra tarea, no sé si esto responde a tu pregunta, nuestra tarea es mantener el estado de gracia incluso en el momento de la muerte. Okay. ¿Más preguntas? Sí, Isabel. También las personas que dicen que creen en Dios, no van a misa, o que dicen que creen en un Dios, pero luego dicen que pues, en el Dios universo, en un Dios que no reconocen a Jesucristo, ellos si murieran se considera que están en pecado, o sea, ellos ya están ganando la condenación. El que no reconoce al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como Dios uno y trino, pues está en pecado, ¿sí? Toda esta culturización mala que estamos teniendo, bueno, nosotros no, pero en general la sociedad de la madre tierra y de tu yo interno oscuro y de tantas y tantas cochinadas y porquerías, van lavando la mente del hombre. Y el hombre en esta vida, su prueba sí es de raciocinio, de decir, no, yo creo sin ver y me mantengo. Ajá. Aquel que comienza a arañar ese tipo de cositas, pues comienza a estar en riesgo. Y solamente Dios sabe el nivel de riesgo que está corriendo, y oremos por ellos.
Porque sí se requiere reconocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como un solo Dios, reconocerse como pecador y de manera automática, casi que te lo digo, aquel que se reconoce pecador y que reconoce a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo como Dios Trino, de manera casi automática reconoce a María y reconoce a la Iglesia, ¿sí? Porque Dios lo concede. Entonces, aquellas personas que comienzan a indagar o a arañar ese tipo de corrientes, pues ellos mismos se meten en riesgo. Es nuestra labor hacer catequesis con ellos y pedir por ellos. Bien. ¿Algo más? Bueno, igualmente, si esas personas en el momento de la muerte tienen esa lucidez de arrepentirse y demás, o sea, hay un punto muy fino donde nosotros ya no sabremos realmente qué pasa. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Para que exista pecado tiene que haber pleno conocimiento. Sí, es cierto. Bien. Pues terminamos el tema del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.